Ok, en este nuevo video voy a explicar la segunda parte del rango asiático. Voy a complementar estrategias de operativa, manipulaciones dentro del rango asiático, como tienes que dar comienzo a un nuevo día de trading con tendencia marcando tu rango asiático. Si pudiste comprender el segundo video, perdón, el primer video de la clase anterior, se te va a hacer mucho más fácil poder entender qué tienes que hacer cada día al marcar tu rango asiático. Como mencioné en el video anterior, hay algunos ejemplos en los que te mencioné las formas en las que puede darse el rango asiático día a día y también pues para qué sirve, cómo manipula. Sabes que tiene un rango asiático lateral, un rango asiático expansivo, un rango asiático en consolidaciones, etcétera. El primer ejemplo de operativa, voy a ser directo en este video, voy a explicar estrategias de operativa mediante un rango asiático en un mercado lateral. Voy a explicar paso a paso en qué consiste y por qué es tan importante que tú marques tu Asian Range día a día, sea en cualquier par, etcétera. Entonces, más o menos, justamente en el par de la libra esterlina con el yen japonés, voy a dar un ejemplo de operativa en nuestro famoso Asian Range. Como puedes notar, tienes un mercado lateral en este punto, tienes mínimos descendentes, ¿correcto? Listo. Como pueden observar en este punto del mercado, ha creado un mercado lateral, dejando dos máximos iguales. Recuerden que esto es atractivo para el retail trader, vender en dobles techos y tanto para los fondos de inversión de igual manera. Entonces, quiero que se fijen la apertura de Asia que tuvo aquel día, este de aquí. Y este Asia o este Asian Range lo que hace es que se había quedado consolidado de esta forma. Y puedes fijarte cómo dando comienzo a un nuevo día de trading en esta parte de acá, ese Asian Range vuelve a expandirse. Fíjate, vuelve a expandirse. Y ahora tienes un rango mucho más grande acá. Como ustedes saben, cuando tenemos un rango, los retail traders entran a comprar en quiebres de mínimos, ¿sí? Entran también dejando órdenes de sell stop y por arriba también órdenes de buy stop y gente que entra a comprar en los quiebres. Una vez que sepas capaz de entender esto, tienes que entender que el rango simplemente es una forma de distribuir el precio. El precio necesita acumular órdenes para después hacer una distribución con favor de la tendencia. Mucho ojo con esto. Cuando veas un rango de este tipo, un poco alargado, tienes que fijarte anteriormente qué tendencia tienes e ir siguiendo al precio de forma paciente. Una vez que tú puedas visualizar, correcto, que tú tienes algo como esto, un movimiento con estructura, tal cual como el retail, recuerda que el retail está vendiendo en el doble techo, de esta forma, y pues el precio va haciendo un poco de estructura bajista en este punto. Recuerda que el retail, cada vez que forma un nuevo máximo cerca del anterior a favor de su tendencia, él vende colocando stop loss por encima, tanto los fondos de inversión. Entonces, como pueden fijarse, dando comienzo a un nuevo día de trading, voy a implementar mi rango asiático, que son desde las 00, correcto, en nuestro caso de las 5 pm hasta las 00, nuestro Asian Range. Y como puedes fijarte, hay un pequeño rango interno dentro de este rango gigante. Entonces, lo que tienes que entender es lo siguiente. Al ver este movimiento, este rango tan grande, tienes que entender que por encima de esto hay mucha liquidez con órdenes de buy stop por encima de esto.
Por lo tanto, recuerda lo que menciono siempre, al precio se le hace atractivo ir a zonas donde hay muchas órdenes pendientes. ¿Cómo sabes que existen órdenes pendientes? Simplemente cuando veas la consolidación de este tipo, un rango. Y lo segundo es también, recuerda que el retail posiblemente está comprando en el quiebre de un máximo con sus stops por la mitad de esto o por abajo de mínimos anteriores. Entonces, puedes notar claramente esta manipulación que manipula y después continúa un movimiento alcista. Dado ese caso, lo que tú tienes que saber es que el objetivo naturalmente va a ser hacia el alza. Explico fácilmente por qué es alcista, porque recuerda que el retail vio este doble techo, por lo tanto aquí hay órdenes pendientes de venta. Segundo, hay órdenes pendientes, en este caso de venta, de sell limits, correcto, de gente que marca Fibonacci o ve retrocesos moviéndose a favor de la tendencia. Listo. Y recuerda que la mayoría de retails y fondos de inversión colocan sus stop loss por encima de máximos. Correcto, aquí hay mucha gente vendiendo, aquí hay gente que vuelve a vender nuevamente. Y si te fijas, doy comienzo a un nuevo día de trading desde aquí hasta acá y tengo mi Asian Range de esta forma. Entonces, como puedes visualizar el precio, en este punto había dejado un bullish order block en rango asiático. Correcto. Tienes que visualizar este movimiento. Cuando tú tengas un rango asiático dentro, vamos a hacerlo con otro color. Cuando tú tengas un Asian Range, correcto, de esta forma, dentro de un rango gigante, tienes que entender que si la tendencia es alcista, tu objetivo de intradía va a estar acá arriba. ¿Por qué? Porque tienes que operar a favor de la tendencia. Y segundo, una clave es ver si tal vez tenemos una especie de doble techo donde el retail esté vendiendo cómodamente. Segundo, este rango asiático que viene a dar vida aquí, tienes que fijarte que el precio deje un bullish order block en esta zona y que el precio, correcto, y que el precio salga de ese rango. Recuerda lo siguiente, cuando tienes un rango, hay órdenes de buy stop por encima, puedes fijarte cómo activa las órdenes de buy stop y el precio se regresa nuevamente hacia dentro del rango. Recuerda que también quedaron órdenes pendientes acá, entonces estos son puntos en los que algún momento el mercado va a venir a activar esas órdenes pendientes. Secundario, si tú te fijas aquí, el retail vuelve a ver su doble techo en esta zona, correcto, y el retail vuelve a vender. De acuerdo, esto que tú ves aquí, este pequeño rango, ¿sí? Nosotros recuerda que lo conocemos como Candyland. Es una zona donde tenemos dos máximos iguales. Y pues recuerda que nuestro objetivo está acá arriba. ¿Por qué? Porque la tendencia es alcista y el mercado lateral dio posiciones de venta a retails con una pequeña estructura por acá. Recuerda que siempre el precio busca manipular reventando a máximos anteriores. Por lo tanto, cuando tú te fijes que el precio sale del rango, tienes que estar pendiente al momento en el que el precio regrese al rango. Esta operación se puede dar entre 2 a 4 en el Killzone de Londres o de 4 a 6 en el Open de Londres. Como puedes fijarte, el precio vuelve a recapitalizar el bloque y como menciono siempre, siempre busco una vela de rechazo, correcto, como el doji, para que tome recapitalización en el bloque y después terminar expandiendo alcista. Y si tú te fijas detalladamente el precio, lo que hizo es venir a activar esas órdenes de buy stop. La gente que entra a vender en sus dobles techos, correcto, los retails, en sus dobles techos, de esta forma, son engañados de que el precio va a ir hacia la baja y lo que hace el precio a la final es terminar expandiendo alcista. Puedes fijarte acá nuevamente cómo el precio activa las órdenes de compra, da posiciones de compra una vez que quiebre el máximo y después otra vez se vuelve a dar la vuelta. Puedes fijarte esta gran vela que se da a las 9:45 de la mañana en el Open de Nueva York. Y si se fijan detalladamente, aquí tenemos una entrada por mitigación. Exactamente es todo este bloque que viene desde aquí. Este bloque de aquí, fíjate,
el precio se aleja, activa órdenes, viene a recapitalizar y termina expandiendo nuevamente alcista. Este modelo de compra funciona de esta manera. Tienes un bloque abajo, el precio se aleja del bloque, vuelve a tu bullish order block, expande alcista. Y la reentrada se da por un bloque de mitigación, naturalmente acá. El precio vuelve, consolida un poco y después manipula hacia abajo, toca rápidamente el bloque de órdenes y se termina alejando al alza. Entonces puedes fijarte, la primera entrada se da normalmente por un bullish order block en el rango asiático. Fíjate la importancia de detectar el rango asiático y detectar lo que tienes en tu entorno dentro del rango asiático. Candyland, dos máximos iguales, retail traders vendiendo, precio regresa, topa el bloque y expande. Recuerda que esta estrategia sirve solamente cuando tengas un mercado lateral y con tendencia alcista. Secundario, recuerda que tienes una entrada por mitigación cuando el precio quiebra un máximo y vuelve seguidamente a manipular entre las horas del New York Open, ya que el Open, recuerda, el Open de Nueva York es el que hace lo contrario. El Kilson sube, el Open baja, recapitaliza y termina expandiendo alcista. Ahora, si visualizan detenidamente acá, aquí damos comienzo a un nuevo día de trading y el precio nos había dejado un rango asiático de esta forma. Y si se fijan, como mencioné en algunos casos, Asia, cuando abre a las 5 de la tarde, también recapitaliza bloques que quedaron pendientes. Pueden observar el bullish order block que nosotros tenemos aquí, donde el precio cuando hace la apertura de Asia había dejado el máximo del día y en Asia a las 5 de la tarde viene a recapitalizar ese bloque. ¿A qué me refiero con esto? Que tú tienes de entradas también a las 5. Ojo, como es Libra Yen, pues es válido. Entonces, me refiero a esto. Si tú tienes de esto un bloque en el que el precio se había alejado anteriormente y después del precio hace algo como esto, llega a las 5 de la tarde y de una el precio se tira acá, ¿sí? Se tira a coger los buy limit que dejaron pendiente el institucional para después terminar expandiendo alcista. El segundo caso es que tengas un bloque de órdenes en el que el precio fue haciendo esto, bajó un poquito, subió, hizo un nuevo impulso, llega nuevamente a las 5 de la tarde, se tira hacia abajo con una mecha, toma liquidez en nuestro bloque y continúa expandiendo alcista. Entonces, como puedes ver, esta operativa ha sido súper fácil siempre y cuando logres entender la tendencia que tiene el precio y también lo que tienes a tu alrededor. Nuevamente, pues fíjate, Asia expande hasta acá arriba y nos deja un máximo. Puedes fijarte, nos deja un máximo acá y después, pues si pueden visualizar, acá en el máximo de Asia, voy a marcar mi rango asiático nuevamente. Listo. Puedes visualizar pues como el precio hasta aquí, que eran las 00, pues empezó a consolidar nuevamente, ¿sí? De esta manera. Entonces recuerda, si tú tienes un rango, nuevamente con estructura alcista, pues tú tienes que moverte con bloques a favor de la tendencia. Rango asiático terminó, correcto, pero si te fijas del rango asiático nos había dejado un bullish order block en esta parte de aquí. Y antes de marcar eso quiero que vean lo siguiente. Recuerda que al haber un rango lateral hay sell stops por debajo y buy stops por encima. Por lo tanto aquí tengo el máximo y tengo el mínimo. Entonces, como pueden visualizar, nuevamente vuelve a repetir la misma jugada que expliqué hace rato. Candyland de dos máximos iguales. Recuerden que por estas cosas no operamos nosotros los dobles techos. Candyland, dos máximos iguales. Y fíjense, retails vendiendo en el doble techo,
sell stops por debajo del rango, correcto, esto activa. Y ahí es cuando siempre digo que el stop loss tiene que estar por debajo del bloque unos 2 a 5 pips más, porque en algunos casos, cuando es un rango, pues al haber órdenes pendientes, el precio tiene que romper el bloque para activar los sell stops que quedaron por debajo de toda esta consolidación, ¿sí? Porque ahí, aparte de ver un Candyland, también hay un pequeño rango en este punto, ¿correcto? Entonces, al haber un rango, la gente coloca sus sell stops por debajo de esto y por debajo de esto, creyendo que el precio va a dar una reversión, pero como te fijas, el precio recapitaliza en nuestro bloque a la hora mencionada, 11 de la mañana, ¿correcto? Tenemos de 10 a 11, entre a 10 a 11 a 12 el Open de Nueva York, donde termina expandiendo un poco al alza. Y fíjate cómo nuevamente Asia, ¿sí? Vuelve a dejar aquí esta velita, muy curiosa. Vamos a movernos con estructura. Fíjense nuevamente acá. Bullish Order Block. El precio se aleja con estructura. Siempre lo que mencioné hace rato. Retails comprando en esta estructura. Correcto. Entran en el quiebre de este máximo aquí. Colocan sus stop loss por aquí. Y fíjate, el precio viene hacia 5 de la tarde. Recapitaliza el bloque y vuelve a subir. Ahora, en este caso, ¿cómo sabíamos que Asia iba a subir? Simple. Recuerda que como es un rango a favor de tendencia, hay buy stops que están todavía por encima y gente que está esperando a comprar en el quiebre. Por lo tanto, como mencioné hace rato, al precio se le hace atractivo venir a las zonas donde está este tipo de consolidación para venir a activar esas órdenes que quedaron pendientes. Nuevamente, fíjense acá, ¿qué es lo que hizo el precio? El precio activó los buy stop y nuevamente se dio la vuelta aquí. Fíjate, se da la vuelta y vuelve a subir. Pero listo. Asian Race, ¿no es cierto? Rango asiático dando comienzo a un nuevo día de trading, siguiendo la tendencia que viene desde atrás. Correcto, fíjate. Fíjate muy bien en este mínimo que es a las 2:45. Recuerden lo que les digo siempre. Por encima del máximo hay buy stops y por encima de una consolidación, correcto, fíjate. Rango, ¿no es cierto? Buy stops por encima, sell stops por debajo. Fíjate la siguiente jugada. El precio con este movimiento que ves aquí activa los sell stops. Y una vez que activa los sell stops, el precio se lleva esas órdenes a la compra. Y después aplica la misma jugada. Buy stops que se lleva por encima de la consolidación. Nuevamente se da la vuelta y se lleva esas órdenes de compra abajo. Entonces, como puedes visualizar, y como lo que siempre explico, es que tenemos que tratar de ver una vela fuerte que rompa el rango asiático. Entonces, cuando nosotros vemos que una vela rompe con fuerza entre 2 a 4 o 4 a 6, probablemente es la manipulación. Entonces, ojo con esto. Por eso siempre menciono que una vez que ya tomamos la entrada con este patrón de vela, siempre tenemos que colocar el stop loss mínimo 10 pips hacia abajo. De esta forma, esa mecha que pueden visualizar aquí no nos hubiera alcanzado y hubiéramos tomado el último corto hacia la alza, que sería prácticamente este corto de aquí, de 50 pips con un stop loss apenas de 10, que sería un riesgo-beneficio de 1.5. Entonces, fíjense nuevamente acá lo que sucede. Vuelve a darse otra consolidación aquí, correcto. Vuelve a darse otra consolidación. Fíjense nuevamente lo que hace el precio. Vuelve a consolidar. Esto ya no viene a ser Asia, pero estoy dando comienzo a todo lo que tienen que operar durante un día, porque obviamente el rango asiático es el que dio la jugada para poder operar tanto esta compra como esta venta. Fíjense, recuerden que
doble piso, retails comprando en su testeo del soporte, fíjense, el precio los engaña, vuelve a subir, fíjense, y después otra vez coge y se da la vuelta. Entonces lo que quiero que entiendan es que el precio lo que hace es manipular el rango asiático por encima y manipular el mismo rango asiático por debajo. Entonces, como pueden ver, así voy haciendo el seguimiento de un par. Este es el seguimiento que tengo que hacer día a día, por lo cual les recomiendo que no manejen muchos pares, sino que se centren en profesionalizarse en un solo par de divisas, el cual los va a ayudar mucho. Nuevamente, voy a cambiar de par. Vamos a irnos al euro australiano. Es un par interesante que ayer di una operativa en compra. Y quiero que se fijen la importancia de ir entendiendo lo que sucede en el mercado. Vamos a dar comienzo a un nuevo día de trading. Exactamente desde aquí. Muy bien, quiero que se fijen exactamente aquí 21 de febrero. 21 de febrero fue exactamente el día domingo que abre el mercado, como siempre digo, dando inicio desde un día de semana completo. Y quiero que se fijen lo que tienen aquí. Ustedes saben que cuando tengamos consolidaciones, correcto, ahora entendiendo este video, por debajo de las consolidaciones siempre van a existir sell stops y por encima de las consolidaciones siempre van a existir buy stops que van a quedar pendientes que en algún punto el mercado va a subir a tocar. Entonces, pueden fijarse aquí, justo aquí, bloque de órdenes, correcto. Y fíjense, estamos dentro de una lateral, de un mercado lateral. Vuelvo a explicar lo que mencioné hace rato en la operativa de la libra yen. Cuando tengo un mercado lateral y tengo un rango asiático dentro de un mercado grande, identifico, fíjense, mi bullish order block de esta forma, aquí, dentro de Asia, correcto. Entonces, como pueden ver aquí, listo. Como pueden ver aquí, el precio lo que hace es que dejo un máximo y dejo un mínimo. Dejo un máximo, dejo un mínimo. Fíjense, recapitaliza nuestro rango asiático, dándonos la primera compra. Aquí el objetivo hubiera sido hasta acá, pero fíjense, aquí la cosa cambió. ¿Por qué? Porque no es una tendencia alcista, es una tendencia bajista. Entonces, lo único que hace este rango asiático dentro de este rango gigante es que le ayuda al precio a consolidar, a dejar muchas órdenes pendientes. ¿Sí? Recuerden que esto es, ejecuta muchas órdenes pendientes de sell stop por debajo de esto y también por debajo de esto y por debajo de todo esto. Y también asimismo en estas consolidaciones órdenes de buy stop por encima de estos rangos, ¿sí? Por encima de estos rangos. Entonces podríamos haber tomado en short este corto que ustedes pueden ver aquí. Este corto, justamente esta recapitalización se da a las 4 de la mañana en la hora mencionada. Y fíjense como el precio termina subiendo 43 pips con un stop loss de 14. Pero recuerden que como la tendencia es bajista, pues este bloque nos iba a servir para vender. Dando comienzo, como dije, porque si hubiéramos entendido esto, aquí nosotros una vez que esta vela rechazaba, hubiéramos ejecutado una posición de esta manera hacia acá abajo, ¿sí? Recuerden, ¿cómo sé los objetivos de abajo? Pues simplemente son mínimos anteriores, ¿sí? Mínimos anteriores que vienen desde acá atrás. Y el siguiente paso aquí es que una vez que ya agarraste tendencia a tu operativa con tendencia, nuevamente partas a un nuevo día y vuelvas a identificar tu rango asiático y entiendas lo que te está diciendo el Asian Range. En este punto, el Asian Range te dio a entender que si tengo tendencia bajista y hay un bloque de órdenes pendientes, recuerden lo que digo siempre, Asian Range ayuda al precio a que manipule para que llegue a zonas donde están pendientes las órdenes de compra o venta. Entonces fíjense, una vez entendido este cuadro de escenario de aquí, vamos a dar comienzo a un nuevo día de trading.
donde dije claramente que por debajo de las zonas de acumulación hay muchos sell stops colocados. Entonces fíjense cómo el precio, estos sell stops los activa y se da la vuelta, y fíjense cómo nuevamente manipula nuevamente acá. Entonces, dando comienzo a un nuevo día, vamos a marcar nuestro Asian Range desde aquí, correcto, hasta la 00. Correcto, tengo mi rango asiático marcado. Y como dije, el Open de Londres o el Kilson de Londres nos puede dejar con alta probabilidad el máximo del día. Entonces, fíjense, nuevamente aquí los retailers no saben qué hacer, ¿sí? Recuerden que si nosotros veníamos vendiendo desde acá, pues nosotros, como vemos que todavía tenemos estructura bajista, entendemos que tenemos que seguir vendiendo. Entonces, fíjense cómo en este punto el precio había dejado un bloque de órdenes acá, el cual el precio se aleja, vuelve al bloque y vuelve a expandir a la baja. Vuelve al bloque y vuelve a expandir por la baja. Este es el caso común que expliqué, es el market shift más de stop hand, y quiero que visualicen el movimiento impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Expliqué claramente que el siguiente mínimo venía a erradicar a los dos anteriores, y una vez que erradica los dos anteriores, tenemos que buscar una reentrada en el bullish order block que deja en este mínimo de aquí. Fíjense cómo el precio llega al bullish, lo recapitaliza nuevamente y nos entrega una entrada por excelencia bajista. Entonces, como pueden ver, ¿qué es lo que hizo el rango asiático aquí? Este rango asiático, como dije, puede manipular. ¿Qué es lo que hizo Asia? Manipuló activando los sell stops, ¿sí? Fíjense, desde aquí los activa, se da la vuelta, vuelve a bajar, nuevamente la gente vuelve a entrar en el mismo quiebre, colocándose stop loss por acá, y fíjense, vuelve a regresarse otra vez, ¿sí? Viene a hacer el movimiento de stop hand, más market shift, más order block, y nos da una entrada de alto beneficio a la baja. Entonces, fíjense, siguiendo los pasos, entendiendo bien lo que nos quiere decir nuestro Asian Range, nosotros podemos tomar la probabilidad del día. En este caso, si se fijan, esta entrada fue demasiado sencilla. Y como ustedes saben, pues en la madrugada, en las horas mencionadas, ya saben que el precio en Londres va a tratar de romper el máximo del rango asiático para después darse la vuelta. Siempre con tendencia. Fíjense, el precio baja y doy comienzo al día jueves, que estamos hoy, a la operativa de compra que se tomó aquí. Pueden fijarse, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Perfecto. He mencionado muchas veces que cuando el precio en Londres, correcto, el precio en Londres, fíjense, aquí son las 3, y en el Kilson o el Open está el nivel del ADR, ¿sí? Vamos a tener una posible reversión siempre y cuando haga un movimiento conocido. Entonces, fíjense, muy simple. Bullish order block, correcto. Estructura. Y como nosotros sabemos, cuando tengamos este movimiento, este ya es un posible cambio de tendencia. ¿Cuál es la confirmación? Que el precio baje a recapitalizar en el bloque en la hora mencionada para después volver a subir. Entonces, esta entrada, como pueden ver, fue muy sencilla. Correcto. Fíjense lo que hizo el Asian Range. Por eso menciono que siempre es importante marcar el rango asiático para poder entender qué nos quiere decir el precio. Y como pueden ver, nuevamente repito el mismo ciclo. Rango asiático dando comienzo a un nuevo día de trading. Veo que el rango asiático me deja un bullish. También puedo ver que el rango asiático, ojo con esto, el mínimo del día que estaba aquí, puedo ver que Asia manipula el mínimo del día anterior, ¿sí? Y después Asia mismo lo que hace es que, por ejemplo, como dije, ¿no es cierto? Manipula impulso, retroceso, correcto. El retail ve que él respeta aquí su techo, entra a vender, coloca su stop loss por encima de esto, quiere seguir la tendencia a la baja y el precio baja dejando un bloque de órdenes. Sube a manipular Asia por encima y después de Londres baja a topar el bloque
para después expandir alcista. Y como pueden ver, esto nos entrega una entrada de alta probabilidad. Y como dije, recuerden siempre lo que menciono. Cuando se dan estos movimientos, los objetivos son máximos anteriores. Y como pueden ver, como expliqué hace un momento, recuerden que les dije que aquí arriba quedaron órdenes de buy stop pendientes. Por lo tanto, pueden fijarse como el precio ya llegó a la zona con mecha. Y posiblemente aquí se dé otra vez una reversión, porque le necesita liquidar compradores como vendedores. Entonces fíjense, muy sencillo esta operativa con rango asiático. Vamos a dar muchos más ejemplos. Ahora quiero que visualicen el dólar neozelandés para que puedan ver siempre la importancia de marcar el rango asiático. Fíjense muy bien aquí, Asian Range, dando comienzo a un nuevo día de trading. Vamos a comenzar exactamente desde aquí, que fue exactamente 21 de febrero, día domingo, por supuesto, dando comienzo a una semana más de operativa. Primero, como saben, identifico estructura. Una vez que identifico la estructura, pues vengo a ver qué es lo que tengo. Fíjense, consolidación, ¿correcto? Fíjense, ustedes ahora ya saben que cuando tengan esto, por abajo de esto hay sell stops. Y también hay gente que está comprando en estas acumulaciones, por ejemplo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hace Asia? Abre nuestro rango asiático nuevamente. Hasta la 00. Listo. Y como pueden ver, Asia lo que hizo fue erradicar al máximo del día anterior, manipulando. Ya saben que los retails entran a comprar cuando ven el quiebre y su testeo, colocando el stop por debajo del mínimo para seguir la tendencia. Entonces, fíjense exactamente aquí a las 3:45. Recuerden que también hubo órdenes de sell stops que se quedaron pendientes aquí. Entonces pueden ver cómo el precio exactamente eso ahora viene a manipular, ¿sí? Y me deja el mínimo del día. Por eso ven que tengo PDL, Previous Daily Low, el mínimo del día. Y aquí es donde yo entro en acción a comprar. Una vez que ya veo el quiebre de esto y veo que la vela cierra por encima, ahí viene mi posición de compra. Stop loss por debajo de estos 10 pips y objetivo, como dije, al máximo del rango asiático. ¿Por qué? Porque el Open de Nueva York lo que va a buscar es expandir la tendencia, ¿sí? Y activar los buy stops que estén por encima del máximo para después darse la vuelta. Entonces fíjense, una operación bastante sencilla entendiendo los conceptos del kill zone y del open, correcto. Hubiera sido mucho mejor si el precio hubiera llegado al ADR, por supuesto, nos llegó. Entonces fíjense, nuevamente una operativa de éxito en un día, ¿sí? Damos comienzo a un nuevo día de trading y podemos ver que el precio aquí nos dejó nuevamente una consolidación. Fíjense, rango asiático, correcto, rango asiático, fíjense. ¿Y qué tenemos de nuevo aquí? Fíjense, el máximo del día me había dejado un bloque de órdenes de acá arriba, correcto, que era lo que yo tenía marcado aquí, ¿sí? Y como pueden ver, aquí el precio hizo el rango asiático, entonces ustedes ya saben lo mismo, ¿sí? Fíjense, bullish order block, ¿no es cierto? Fíjense, rango asiático, retails viendo estructura bajista, queriendo vender en el quiebre del movimiento, colocándose stop loss por encima, no se dejen engañar, recuerden a favor de tendencia estructura alcista. Viene exactamente el Killzone de Londres, activa las órdenes por debajo, correcto, consolida y después en la mañana, correcto, en la mañana acá, exactamente el precio sube, correcto, sube, activar los buy stop que quedaron pendientes por encima de Asia, acuérdense, el rango asiático que tiene manipulación por encima y por debajo, buy stops a la alza, sell stops a la venta, manipula en doble lado, vuelve nuevamente a bloque de órdenes, vela que rechaza, Open de Nueva York, entrada donde tenemos que buscar, NZUSD. ¿Qué es lo que buscamos? Nuevamente una posición de compras, ¿correcto? Hasta donde el precio de, ¿sí?
Entonces, recuerden que acá arriba por lo general tenemos zonas semanales o mensuales, no lo tengo marcado aquí, pero que hay zonas importantes donde había objetivos. Entonces, fíjense, nuevamente quiero que se fijen cómo el precio activa los buy stop que quedan por encima y manipula. ¿Sí? Esto de aquí se da por una noticia fundamental, ya que Neozelanda mantuvo sus tipos de interés al 0.25%, lo cual debilita la divisa. Entonces fíjense nuevamente acá en velas de 30. Fíjense, esta mecha, el precio estaba cayendo y estaba subiendo, iba todo bien, y de la nada se regresa y se pega exactamente ahí una velota, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vamos a una hora, podemos encontrar este bullish order block, correcto, y podemos ver cómo el precio recapitaliza exactamente casi en su 50% y nos vuelve a entregar otra posición alcista. Y recuerden lo que les mencioné hace rato. Asia es capaz de recapitalizar bloques u órdenes pendientes que quedaron. Fíjense, exactamente en 15 minutos también tengo este bloque de aquí. ¿Sí? Por eso es que en las aperturas, cuando hay noticias, hay que estar pendientes. Y fíjense, doy comienzo a un nuevo día de trading, 5.5, fíjense, va dando estructura alcista, viene Asia, viene la noticia de Asia, manipula, ¿sí? Fíjense cómo Asia manipula y después termina dando el movimiento que tenía que darse, ¿correcto? Y fíjense nuevamente acá, nuevamente lo mismo, lo que menciono siempre. Asia deja bloque de órdenes, porque el bloque de Asia está aquí. Y fíjense lo que hace el precio. El precio sube haciendo un doble techo, ¿no es cierto? Fíjense, lo que les digo siempre, el doble techo no es una reversión. Cuando tenga un doble techo, busquen un bloque de órdenes que esté abajo para tomar la siguiente continuación del movimiento. Stop loss y nuevamente objetivo hacia el alza. Fíjense qué fácil seguir al precio cuando entendemos lo que está haciendo. Doy comienzo a un nuevo día de trading, fíjense. Correcto y correcto. Y aquí sucede lo que les menciono siempre. Muy sencillo seguir la tendencia, fíjense. Bullish order block, correcto. Dentro de nuestro rango asiático. Buy stop por encima del máximo. Sell stops por debajo, ¿no es cierto? Creo que con esto va a ser muy buena la explicación. Fíjense, la entrada aquí ahora se da 2:30. Muy fácil. Ya expliqué varias veces que cuando hay un rango, hay que buscar el bloque hacia abajo, ver la recapitalización 2:30 y comprar. Fíjense, entrada perfecta, listo. Recuerden que el precio ya vino subiendo mucho, ¿sí? Si recuerdan las páginas iniciales del libro, nos dice que martes y miércoles son días de reversión, pero que cuando esto ya es concepto mío, que cuando el miércoles no se da la reversión, el día jueves es el que hace la reversión, y si no es del jueves es del viernes, pero la mayor probabilidad es que las reversiones se den entre martes o miércoles, al menos si vamos a operar un judo swing. Entonces fíjense, buy stops por encima, como dije al precio, nuevamente se le hace atractivo esta zona, fíjense, se le hace atractivo, activa los buy stop y se lleva a la venta. Entonces, ¿cómo sé si aquí yo tengo que comprar o tengo que vender? Porque, bueno, ya compramos aquí, quedó entendida la explicación de compra, entonces ahora la estrategia de qué uso aquí para vender. Listo, primero tenemos que ver la erradicación y que sea jueves o viernes, entendiendo que el rango asiático va a manipular por encima y va a manipular por debajo. Entonces, vamos a dar comienzo a nuestro máximo del día, 4 de la mañana, recuerden, con alta probabilidad, Open de Londres. Fíjense, bloque de órdenes, ¿sí?
Y aquí está la entrada. Bloque de órdenes que forma en el Open. Bloque de órdenes que recapitalicen el Killzone. Y vendemos porque sabemos que las órdenes pendientes de venta quedaron activas. Y aquí dábamos otra posición de venta. Fíjense, simplemente siguiendo un solo par se le puede sacar operaciones todos los días. Por eso no recomiendo que se cambien a muchos pares, porque si ustedes pueden quedarse tranquilamente en dos pares, pueden hacer el seguimiento y pueden entender este tipo de operativa. Fíjense nuevamente acá, retails, viendo que va haciendo estructura, entran en el mínimo del quiebre, precio se regresa nuevamente y pues acá vuelve el precio a entregar otra posición de venta. Rejected order block, correcto. Rejected order block. Recapitalización, ¿a qué hora? 9:45, Open de Nueva York, reentrado. ¿Hasta dónde? Fíjense, acá tengo un freno. Bloque de órdenes que quedó pendiente. Voy a dar un ejemplo más de volatilidad en el oro. Para quien esté operando el oro. Fíjense nuevamente. Mercado lateral. Sell stops. ¿Sí? Recuerden, sell stops obviamente. Máximo. Fíjense. Entonces vamos a ver la tendencia desde atrás una vez que hemos identificado el rango. Fíjense. ¿Qué tendencia tenemos? Tenemos tendencia bajista. Por lo tanto, obviamente, favorecen las ventas. Vuelvo a dar inicio del rango asiático. Asian Range, correcto. Fíjense todos. Consolidación que se une desde acá. Pues ya saben, sell stops, buy stops. Fíjense. Asia deja un bloque. Viene el precio a la exactamente aquí casi 1:30. ¿Sí? 2 de la mañana. Topa el bloque de órdenes. Expande bajista. Correcto. Open de Londres. Ya saben que puede revertir. Correcto. Y fíjense, primera entrada de probabilidad, siguiendo los pasos. ¿Por qué? Porque ya sé que la tendencia es bajista, por lo tanto, tengo que ir a favor. Y como saben, pues aquí también hubo consolidación. Recuerden, aquí está el Candyland que menciono que son dos máximos iguales o dos mínimos iguales, donde el retail entra a vender. Fíjense. Son de similar tamaño igual. Obviamente yo sé que esta mecha pasa un poquito, pero esto se considera igual como de igual tamaño. ¿Sí? Candyland doble piso, retail traders comprando. Última vela alcista antes de movimiento bajista, bullish order block. ¿A qué hora se da esto? 7 de la mañana, Killzone de Nueva York. Recapitalización. Fíjense, una reentrada. Súper sencilla. Obviamente. ¿Hasta dónde? Hasta el bloque, pues que quedó pendiente acá, ¿no? Ya saben que los bloques son frenos. Fíjense. Con éxito, tengo alta probabilidad. Miren qué sencillo. Nuevamente, borro esto, hago update al siguiente día. Fíjense. Máximos, ¿no es cierto? Máximos. Fíjense. ¿Sí? Otro Candyland. Pero este es a favor de la tendencia, por lo tanto ahí sí se lo toma como entrada. Fíjense, el precio sube radical el máximo anterior de todos los vendedores que hubo aquí. Y esa manipulación exactamente se da en nuestro querido rango asiático. Como mencioné hace rato, Asia es capaz de manipular.
Correcto, Asia, fíjense, Asia manipula máximos, ¿sí? Manipula máximos de vendedores. Fíjense los sell stops, gente que entra a vender en quiebres, se los da iguales. Retail traders comprando en el doble piso. Precio sube, baja, radica, sube otra vez. Fíjense cómo se van las manipulaciones todos los días. Obviamente aquí es un nuevo día. Y pues nuevamente, como mencioné, tengo que dar comienzo a un nuevo día de trading, ¿sí? Rango asiático, pues ya vieron que Asia manipuló, por lo tanto podía haber tomado una posición aquí. Segundo caso, Candyland a favor de la tendencia. Ya saben que a favor de la tendencia el doble techo, doble piso es válido. Fíjense acá, pues acá exactamente aquí. 1 y 2. Y pues aquí vienen las entradas que he mencionado del lote de Asia, donde marco el FIBO de inicio a impulso. Y reviso si tengo un Candyland, que el precio me respete el nivel 0.62 y 0.75, que son los OTs de Asia, para buscar entradas a la venta. ¿Correcto? Fíjense, justamente el precio ahí respeta perfecto el nivel, ¿sí? Pero fíjense que esta mecha a las 7 manipula las anteriores, porque obviamente aquí también hay un doble techo inicialmente. Por eso les digo que buscamos entradas en los Kilson, fíjense. Aquí es Open de Nueva York, perdón, Kilson de Londres, y el Kilson de Nueva York manipula estas dos y después termina nuevamente dando una posición a la venta. Igualmente nuestro stop loss tenía que estar por encima del bloque, así que no nos hubiera sacado. Fíjense, nuevamente posición bajista. Termino el día con una excelente caída, ¿sí? Y otra vez vuelvo a dar comienzo a un nuevo día de trading. Rango asiático. Asian Range. Y aquí doy la explicación, ¿sí? Donde expliqué que dentro de Asia se puede operar entre 7 a 9. Fíjense, esta entrada es exactamente a las 8:30. Lo había mencionado, este es el último movimiento que puede dar Asia, donde Asia manipula. Fíjense, Asia manipula o el mismo Asia es capaz de recapitalizar en un bloque de órdenes. Mitigation Order Block, Asian Range. Y aquí expliqué que cuando tengo el primer impulso y veo que el precio retrocede, si es a favor de la tendencia, puedo marcar mi FIBO en la apertura de Asia y marcarlo hasta el mínimo previo. Si el precio sube y me respeta el nivel mencionado aquí en la zona de OT para Asia, recuerden que esta zona es solamente para Asia, ¿sí? Puede ejecutar una posición de venta inmediatamente. Ahí tengo que estar pendiente en velas de 5 minutos, ¿sí? Para no agarrarlo tan abajo. Entonces fíjense. Tomo la posición de venta a favor de la tendencia. En 5 minutos entrando ahí cuando cerré el envolvente, colocable esto por encima. Y nuevamente los objetivos pues ya saben que son los mínimos anteriores, moviéndome a favor de la tendencia. Fíjense. La importancia. Fíjense cómo el mismo rango asiático nos ha creado un rejected order block aquí. El precio rompe en Londres, esto había explicado muchas veces. Cuando Asia me deja un bloque, ¿sí? Rango asiático, perdón, cuando Asia me deja un rejected o un bullish abajo, tengo que fijarme si el precio retrocede. Y si el precio lo rompe y me deja un mínimo exactamente a las 4 o a las 2, ¿sí? Esto es variable. Este mínimo puede ser a las 2 de la mañana y que aquí a las 4 recapitalice para vender. El otro es que de 2 a 4 caiga y a las 7 suba a recapitalizar para caer, ¿sí? Recuerden esas dos probabilidades. El mínimo puede ser a las 2 y aquí a las 4 recapitalizar para vender, ¿sí? Ahora, exactamente ahí, ¿sí? Fíjense cómo el precio vuelve a entregar una posición de venta aquí
con los stops por encima de los máximos, correcto, fíjense, y nuevamente tomo mi entrada de venta el día de hoy, jueves. Fíjense. Y como expliqué, pues pueden ver, primera entrada por Asia, segunda entrada por recapitalización en tendencia. Y acá, si se fijan, vuelve a darme otra entrada a favor de la tendencia. Bullish order block, precio respeta bien, pero estas entradas por lo general las busco en velas de 5 minutos, ¿sí? De esta forma. Fíjense. Por eso menciono que Asia es la clave para saber qué va a pasar en el día. Esta ha sido una explicación completa de las diferentes formas en las que tienen que seguir el precio y las reentradas que nos puede dar el rango asiático.